Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia esta tarde. De verdad que es un gusto estar en la Facultad de Ciencias Naturales, en este espacio que nos han estado contando, se ha venido construyendo a lo largo de 20 años, en un trabajo de mucho esfuerzo de colaboración, tanto de estudiantes como de docentes y por supuesto de sus autoridades. Entonces, agradecer infinitamente al doctor José por su hospitalidad y por abrir este lugar para presentar, dialogar en torno a un libro, y qué mejor que con su autor, que tiene como pretexto las plantas. Para la Universidad Autónoma de Querétaro es un deleite el que podamos contar con la presencia de Efren, que nos acompaña desde Colombia y que nos va a contar acerca de su experiencia creativa, de este hijo que le ha nacido y por supuesto contar con la complicidad de ATU, que pues desde hace un tiempo largo también ya hemos estado colaborando en la construcción de espacios para la formación, para el diálogo, para la reflexión, más allá de lo que ocurre en las aulas. Agradecer también a la Facultad de Artes y a sus docentes y a sus estudiantes, porque nos parecía que era el pretexto idóneo para conjuntar en esta cuestión de la multidisciplinariedad, ¿no? Cómo las plantas nos pueden servir de pretexto para establecer diálogos, no nada más desde la botánica, sino también desde el arte y, por supuesto, la literatura. Y en ese sentido, pues agradecer también a la Facultad de Lenguas y Letras, encabezada por la doctora Lourdes Rico, que pues también ha participado con mucha celeridad, prontitud, disposición, para que sus estudiantes estén hoy con nosotros compartiendo. Entonces, pues a las 3 facultades y por supuesto a la Secretaría Particular y a la Secretaría Académica que encabezo, quienes han conjuntado esfuerzos desde el área de imagen y diseño institucional, desde el área de comunicación estratégica, que han estado gestionando, construyendo los escenarios, etcétera, para que hoy estemos aquí. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias a todas y a todos quienes han puesto algo de su tiempo, de su quehacer, de sus ganas, para que esto pueda ser realidad. Y bueno, lo que planteamos hace semana y media, hoy está a punto de iniciar. Así es que bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, pues yo voy a ceder ahora la palabra a Atu para que ella sea la que modere, la que dirija todo el escenario y por supuesto después vendrá el momento de establecer estos diálogos con los estudiantes y los docentes para que pues, nos acerquemos a el autor y su obra. ¿Sí? Muchísimas gracias y adelante, Atu. Muchísimas gracias, Oli. Muy buen día a todos. La verdad me da mucha emoción tener este salón. Uno no conocía esta facultad, no conocía, por supuesto, el Jardín Botánico, pero es siempre muy emocionante saber que podemos establecer conversaciones multidisciplinarias y no siempre se da la oportunidad. Entonces, de verdad, gracias a todas las facultades involucradas, a quienes nos reciben. Muchísimas gracias a la UAC completa, a la secretaria académica, que siempre está abierta a establecer, que pueda lanzar estas provocaciones desde todo tipo de contenidos, no necesariamente de ficción, en este caso es de no ficción, y qué mejor que hacerlo que con un premio, justo el premio de no ficción Latinoamérica Independiente. ¿Por qué? Porque hablar de la flora personal y la flora grupal, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, social, en un sitio como este cobra doble relevancia y sobre todo cuando pensamos que este título es un título que ha sido como injertado y también cultivado en distintos territorios. Les platico rápidamente sobre el premio y ahorita les presento a su autor, Efren Giraldo, que está aquí
Es Giraldo, ¿verdad? Sí, ahorita dije, igual y se dice muy italiano, Giraldo, pero bueno, dudé en el último momento. Porque es un premio que surge de la intención de distintas editoriales independientes a lo largo de Latinoamérica, porque esos ensayos que son contemporáneos, que tienen una visión justo multidisciplinaria, puedan viajar de mejor manera, que siempre la distribución a lo largo de Latinoamérica es uno de los grandes retos de la industria y de los contenidos en general. Generaron este colectivo, lanzan este premio y cada una de esas editoriales a lo largo de los distintos territorios va publicando y promoviendo al ganador. Y en este caso, una de las ideas maravillosas que tiene el libro es la exploración de cómo viajan no solo las ideas, sino también las plantas. Y este libro, qué mejor ejemplo para mostrar, gracias a Editorial Elefanta aquí en México, que también es un gran cómplice permanente, pueda viajar las ideas que plantearemos ahorita en la conversación, pero sobre todo también su autor, que va a ser, creo que muy cercano a ustedes una vez que escuchen su conversación, pero sobre todo después de que lean este título, porque es ciertamente un título, un ensayo que da cabida a la anécdota, pero también que es un ensayo muy personal. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por venir. Sean ustedes bienvenidos también. A mí me gustaría que ustedes vayan participando en el Inter, no esperemos a a que terminemos la conversación para que ustedes, si tienen una pregunta, podemos hacer esto mucho más ágil. Creo que eso va a ser enriquecedor. Después de esta conversación viene un taller de cianotipia que vamos a estar gozando gracias a la Facultad de Bellas Artes, que también nos está ayudando a dirigirlo, y que es la impresión de objetos vegetales, de plantas, justo, como en una continuación de las representaciones que se exploran en este libro, que van a ver que es muy singular, porque no solo es texto, sino se incluyen un montón de ilustraciones, de herbarios, de pósters, de afiches, y bueno, ya iremos descubriendo de qué se trata. Otra vez, bienvenidos, muchas gracias, y bienvenido Efraín, también nos acabamos de conocer, así es que es un gusto, Efraín, y voy a leerlo aquí porque es importante que conozcamos su trabajo. No solo es escritor, sino crítico, investigador, curador y profesor. Él ha obtenido el Premio Autores Antioqueños en 2009, el Premio Nacional de Literatura Universidad de Antioquia, modalidad de ensayo en 2012, el Premio Nacional de Curaduría Histórica del Instituto Distrital de las Artes de 2013 y el Premio de No Ficción Latinoamericana Independiente en 2022. Es no solo doctor en literatura, sino también tiene un máster en Historia del Arte y es licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y es profesor distinguido de la Universidad Erfurt. Entre sus últimos libros están Entre el delirio y geometría, La poética del esbozo, La línea sin reposo, Cartas a un joven ensayista y Teorías del elegible. Efren, muy, muy bienvenido seas. Un aplauso, por favor, para nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto siempre venir a México, me tratan muy bien, esta es como la quinta vez que estoy acá, esta es la primera vez que estoy en Querétaro. Pues nada, es un gusto y es muy especial como entrar a un lugar donde están las plantas, hay un asombro. Y bueno, me parece muy especial que haya esta feliz confluencia de disciplinas, como tú muy bien dices, porque creo que el espíritu de este libro es ese, digamos, de encontrar un punto en la literatura y en el arte y tratar de conectar, digamos, experiencias con cosas que a todos nosotros nos importan, ¿no? Es un gusto estar acá. Agradezco también a Elefanta, mi editorial mexicana. Como bien cuenta Atu, este libro es el resultado de un premio cuyo, digamos, mayor importancia para nosotros como autores es la divulgación. Es un libro que se ha publicado ya en 9 países de América Latina. Entonces siempre
es una gran oportunidad ver qué resonancias puede provocar un libro que tiene como alguna universalidad, digamos, que parte de una experiencia con la flora muy particular, mi experiencia de pandemia con las plantas, que va hacia otros universos más vinculados con la imaginación y la ficción. Esta es la octava, novena edición que se hace. Es una edición muy bella que aprovecha también, como ya dijiste, todo el repertorio visual que se tuvo en cuenta como para pensar el libro. Así que nada, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Y sí, creo que podemos conversar en la dirección que tú nos digas, y quien quiera intervenir, interrumpir, preguntar, hacer un comentario. Perfecto. Súper, muchísimas gracias, Efraín. A mí me gustaría empezar con una pregunta que me parece que es necesaria desde el inicio para que distingamos este ensayo de otros ensayos, ¿no? Porque me parece que es un ensayo que tiene un formato y un lenguaje y un ritmo, sobre todo un color muy particular. Es un ensayo que empieza como un diario pandémico, ¿no? De alguna manera, pero lo interesante es que no estamos leyendo el diario, estamos leyendo las notas sobre lo que se anotó en ese diario. Entonces, esto te acerca todavía más porque es una reflexión todavía posterior a esas anotaciones iniciales que te van develando distintos universos. Creo que hay distintas capas de información que nos va soltando. La primera, por supuesto, el universo personal, que ahorita ya nos irás contando cómo empieza esa provocación que te desata a vertirlo primero a una serie de notas en tu propio diario y a incluir posteriormente incluso al detalle las preguntas que te suscitan las anotaciones sobre las cuales haces las anotaciones que son las que estamos leyendo, ¿no? Entonces, este es un metadiario, casi, es un diario del diario, y esto hace que se convierta en verdad en un diálogo muy personal, en donde no te vas dando cuenta, pero poco a poco, no sé por qué se está viendo un equito, pero bueno, te estás dando cuenta poco a poco que te está contando esa historia personal, pero que en el Inter te está entretejiendo una historia familiar, una historia, por supuesto, cultural de Colombia, de Latinoamérica, del universo pandémico, del universo académico y de ciertos detonadores también que van tejiendo el hilo conductor de cómo vas contando justo la historia y vas haciendo estos capítulos que tienen distintas extensiones y distintos pretextos. ¿Nos puedes contar un poco de las provocaciones que hacen que tú te sientes a vertir esto en una serie de notas y de diarios? Sí, eso me parece, digamos, muy especial, y qué bueno que lo hayas notado, porque mi intención fue no hacer un diario, hacer un libro, digamos, completamente fragmentario, sino hacer un libro lo más orgánico que se pudiera. Y digamos que en ese contexto la idea de que hubiera como algún tipo de exterioridad textual es importante. Cuando lo lean van a encontrar un poco que el libro narra cómo fue escrito. Es un libro sobre cómo se puede escribir un libro. Pero digamos que el inicio es mucho más sencillo. El inicio es puramente anecdótico. Se cuenta allí, con eso empieza el libro. A nosotros nos encerraron, fue así, en Colombia el confinamiento fue bastante severo, como la segunda o tercera semana de marzo de ese año. Y bueno, digamos, se veía venir, pero fue una cosa como muy severa y un poco violenta. Simplemente en algún momento nos dijeron que había que ir a la universidad. Yo trabajo en una universidad en Medellín, la ciudad de la que vengo, que tiene un campus muy bonito. Es una universidad que tiene como el nombre de Universidad Parque, precisamente porque tiene, digamos, como una presencia muy importante de la flora. Y no, pues nos dijeron que teníamos que recoger las cosas. Entonces, bueno, fui, me llevé los libros, una jornada muy extraña porque teníamos que ir, digamos, como por grupos. La idea era detener aglomeraciones, entonces a mí me tocó a una hora. Era una cosa muy extraña, como distópica. Seguramente cada quien lo vivió a su modo, pero fue una experiencia de vaciamiento del espacio común muy extraña.
recogí mis cosas, mis libros, me llevé mi computadora y bueno, digamos, ya al otro día estaba en la casa. Y, y pues tuve la fortuna de que en esa época yo vivía como a doble tiempo en Medellín y también en un pequeño pueblo que hay en las afueras que se llama Guarne. Y allí vivía, digamos, con una pequeña finquita, una pequeña cabaña donde había jardín. En ese entonces tenía un hijo, un niño chiquito, que ahora tiene 9 años. Entonces era como el lugar ideal para estar. Entonces, estando allí, seguía en comunicación con todos mis colegas, estudiantes. Recibí esas cosas como que le envían a uno a veces por WhatsApp. Alguien me envió, una amiga muy querida, un enlace a un reportaje de la BBC que contaba de una fundación que en Japón se había dedicado a recolectar semillas de árboles sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ya digamos de entrada esta idea es como fuerte. No tenía idea de que hubiera árboles que hubieran sobrevivido ni por qué. Y pues digamos lo más sorprendente de la noticia es que indicaba que en Colombia había algunos de esos hijos de esos árboles. 3 específicamente, había 2 en Cali, que es otra ciudad intermedia de Colombia, y había otro en Medellín. Y ya, digamos, como para mí estupor, ese pequeño árbol, un alcanforero, estaba en el campus de mi universidad. Pues fue en principio una cosa como sorprendente porque pues lo que pensaba era, bueno, esto es como un árbol importante, tiene como alguna cosa patrimonial, averigüé las circunstancias en las que había llegado y empecé a preguntar dónde estaba. Y nadie sabía dónde estaba. Nadie es nadie. Y eso me pareció sumamente provocador. Y en esa época empecé a, entonces, a hacer como un diario, a escribir notas. Y anoté como eso, me pareció muy especial. Ya digamos, poco después empecé a escribir sobre algo que tenía en carpeta hace tiempo, que era el diario de Emily Dickinson. Emily Dickinson, la gran poeta norteamericana del siglo XIX, su herbario me pareció como que era un tema y empecé a averiguar cosas sobre él. Consulté, ya estaba digitalizado y encontré que lo hizo entre los 8 y los 9 años de edad. Eso me pareció como extraordinario porque pues, de alguna manera fue como su primera obra. El diario es extraordinario, está muy bien conservado, tiene unas condiciones de preservación muy especiales. Está en la Hampton Library, que es quien administra como el legado de Dickinson. Y leyendo sobre el herbario encontré que había una flor un poco misteriosa en ese herbario, era un jazmín tropical. Porque el herbario pues tiene ejemplares recolectados en Nueva Inglaterra, era donde ella estaba, pero esa flor es extraña y se tejían miles de conjeturas sobre cómo había podido llegar esa flor ahí. Entonces me pareció como un segundo dato sobre plantas que viajan. El otro árbol había viajado, nadie sabía dónde estaba, yo nunca lo había visto. Esta flor había llegado al herbario. Y quizás la tercera cosa que me hizo pensar en que podía empezar a escribir algo de más largo aliento es que en la zona donde vivo hay una planta a la que llamamos probablemente de manera mala invasora, pero bueno, sí es una planta terrible, es una enredadera, la Thunbergia alata, que aquí está también, pero en la zona donde vivo es una planta, digamos, que ha hecho estragos en los bosques. Allá tiene el nombre, digamos, popular de ojo de poeta. Aquí pues me han dicho que se llama ojo de canario, ojo de pájaro. Ya veo todo el mundo reconociendo ahí la familiaridad con este personaje. Y nada, pues, como estaba dedicado a tareas un poco como de huerta, de jardinería, pues pude experimentar la relación con esa planta. Tiene unos métodos de propagación y reproducción muy eficaces. Empecé a consultar también sobre ella, que tenía un colega biólogo que investigaba sobre esa planta y aprendí también mucho. Por ejemplo, que era una planta que había llegado como planta de África. Y bueno, también estar ahí me permitió
consultando y leyendo en esa temporalidad para de la pandemia, entender que era un problema más grande del que yo, digamos, podía ver. Y nada, esa idea como de una tercera planta que viaja, entonces nada, sentí que tenía algo ahí y empecé a escribir. Ya pues, digamos, lo que empezó a ocurrir bien avanzado ese año es que las cosas pues se complicaron en Colombia, como aquí, me imagino, el impacto fue muy fuerte, el impacto económico, en salud pública, algunos familiares enfermaron, una tía mía y su hijo, un primo mío, estuvieron gravemente enfermos, mi primo falleció, en fin, y empezaron, digamos, como a surgir esas reflexiones ya en clave personal, si quieres hablamos de eso más adelante, ya nutrieron como esa otra perspectiva del libro. Creo que las tres primeras cosas tenían que ver como con datos culturales, pero luego estaban, digamos, todos los asuntos botánicos vinculados con lo que estábamos viviendo en ese momento, como muy en tiempo presente, y luego ese lugar que las plantas, por lo menos en Colombia o en las familias de origen campesino, tienen, una presencia fuerte. Entonces nada, ahí hubo como un segundo momento que si quieres lo conducimos por donde quieras, en torno como a ese anecdotario familiar vegetal. Buenísimo. A mí me interesa mucho, por supuesto, posteriormente que nos cuentes ya de la tradición familiar, porque me parece que va a venir a ser el dato de muchas de las historias que se van presentando y enriqueciendo a lo largo del libro. Pero ahorita me interesa mucho esta idea del ojo de poeta, porque es una cosa que está, a mí me parece, que se lee con del libro, ¿no? Que es no solo tu visión, muy poética, pero que desde estas tres provocaciones que lanzas, el tema de las semillas postnucleares, ¿no? Y del árbol, de la búsqueda del árbol, que es un tema recurrente a lo largo del libro, también está la presencia esta del ojo de poeta y de otras especies que también tienen nombres igual de locos y de poéticos, y también el concepto del herbario de Emily Dickinson. Pero en un capítulo particular estableces la relación entre la poética de la poesía de Dickinson y el ojo de poeta, y particularmente el herbario. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Porque creo que eso nos lleva posteriormente a otras relaciones. Sí, digamos que yo estudié literatura en mi pregrado, en mi curso de licenciatura, y luego volví a la literatura en el doctorado. Estuve ahí como una pequeña estación intermedia en historia del arte, curaduría, crítica, arte contemporáneo. Entonces tengo una pues, sensibilidad especial para el lenguaje, ¿no? Y creo que lo que llamamos nombres vulgares de las plantas contienen una densidad importante, y eso está presente en el libro. ¿Sí? El libro se pregunta por qué algunas plantas se llaman como se llaman, o por qué les damos tales nombres. Hay toda una serie también en el libro que se pregunta por las denominaciones negativas de lo vegetal. Por ejemplo, me interesaba mucho en algún momento esa idea de maleza, de la planta mala, o digamos lo que tenía que ver específicamente en Colombia con plantas, digamos, malditas, digamos, que estaban circuidas por un entorno político que llevaba, digamos, como a una especie de combate entre los humanos contra las plantas. La amapola, la coca, la marihuana, que forman, digamos, como una larga historia de relaciones complejas con lo vegetal en Colombia, en otros países de América Latina, Asia, África. Bueno, eso está allí, y del ojo de poeta específicamente me llamó mucho la atención en el nombre, el hecho de que implicara como una mirada al revés, porque la vegetación, los animales, el entorno son por esencia lo que miramos nosotros, lo que dominamos, lo que controlamos y de lo que extraemos algún beneficio. Y creo que hoy estoy más convencido de eso, pero el libro tiene una deriva como de descentramiento antropológico. Cada vez me parece más importante, digamos, dejar de pensar en esa idea del ser humano como pináculo, como modelo fundamental, como criatura predilecta. Y nada, pues es que
cuando se llama Ojo de Poetas, porque entonces la mática esta nos mira, y eso yo creo que es muy especial. Dentro del libro hay varias exploraciones en torno a, sobre todo a representaciones de plantas que ya no son objetos pasivos o que son, digamos, como parte del decorado o lo que está ahí, una escenografía, sino que aparece una idea que cada vez me interesa más, que es la idea de los vegetales como agentes, ¿sí? Es decir, como entes que tienen una autonomía, ¿sí? Que probablemente, como hemos visto por la neurobiología vegetal, pueden tener algo parecido a una vida interior, una sensibilidad quizás más avanzada que la que haría pensar la idea de reacción. Entonces, bueno, digamos el modo en que las plantas un poco desacomodan todo lo que sabemos sobre el pensamiento, sobre la comunicación y sobre todo sobre la ética, eso me gustaría que lo tocáramos al final, me parece muy importante. Es muy probable que necesitemos una ética vegetalmente centrada. Y bueno, pues aunque el libro es más bien anecdótico, más bien narrativo, tragicómico a veces, hay historias como de dolor y otras cosas que son como chistosas, creo que es el punto al que me interesa llegar. Como soy en literatura, cerca al mundo de la edición, me interesa particularmente la conexión que puede haber entre escritura y modelo vegetal. Perfecto, sobre esto hay también muchas referencias y es muy interesante porque haces una exploración de una botánica fantástica, ¿no? Y haces una serie de enumeraciones de casos específicos sobre libros específicos, ya sean medievales o mucho más contemporáneos, que exploran elementos de botánica real y botánica elaborada desde la mente de uno o varios creadores, ¿no? Y esa particular combinación que resulta porque se explora. Pero también es una especie de gabinete de curiosidades vegetales, porque dentro de esta exploración lo que haces es también contraponer como las tradiciones oriental y occidental en la exploración audiovisual, por ejemplo, de la representación también de la flora, pero también exploras, por ejemplo, los poderes de ciertas plantas que aparecen en Harry Potter. ¿Nos puedes hacer un poquito de ese recorrido? Porque me parece que estas son provocaciones muy directas a los jóvenes que conocen, ¿no?, estos contenidos, de cómo haces estas relaciones, qué te cuentan, ¿no?, estas. Sí, estás mencionando tú la mandrágora. Yo cuando me di cuenta que esto podía ser un libro, tuve muy claro desde un principio que no quería como aproximaciones jerárquicas como al problema de la flora. El libro pues refleja probablemente lo que yo estaba leyendo en ese momento, lo que ya conocía, probablemente mi asombro y quizás mi ingenuidad ante, digamos, muchas aproximaciones científicas experimentales recientes. Eso creo que se nota, hay como un asombro ante la idea de, oh, las plantas pueden pensar, las plantas se comunican, solucionan problemas, etc. Entonces, digamos que uno puede encontrar aquí desde el de materia médica de Dioscórides, que es donde está como la primera representación que conocemos de la mandrágora, como esta planta antropomorfizada, que además por si fuera poco grita cuando la arrancan, hasta una cosa que descubrí y que todavía no acabo de explorar y me llama mucho la atención, y es lo que ocurre específicamente como alrededor de la década de 1920 y 1930 en la literatura popular y en buena parte del cine clase B como de ciencia ficción que se hizo, donde por alguna razón que yo no comprendo todavía del todo, hay una idea como de horror vegetal. Hay una cantidad de relatos de ciencia ficción, de películas, de textos de las conocidas como Pulp Magazines, donde, bueno, ahí tienes una donde la planta es una enemiga, la planta es como una amenaza, y esa idea está presente en el libro porque pues también lo que yo quería era una imagen no buenista de la flora.
Y me interesó también pensar cómo esas figuras, también en el anecdotario familiar, pero en el cine y en la literatura, como de las plantas como enemigas, de la amenaza vegetal y de esa idea como de la planta asesina o el árbol, digamos que es capaz de matar a alguien, o esa idea como de la conjura de las plantas, por ahí en algunas películas, la más reciente de las cuales podría ser, no sé si la recuerdan, The Happening, una película con Mark Wahlberg donde las plantas como que se asocian un poquito para hacer higiene humana y van provocando suicidios en masa. Eso me parecía como muy divertido. Puede ser un tanto extraño porque era una época, digamos, como difícil, pero me pareció tremendamente provocador. Y creo que después de escribir el libro, siguiendo con la exploración, he descubierto que eso plantea como una angustia de raíz, que yo creo que es muy interesante valorar y explorar. Entonces, sí, pues, digamos que hay como, me gusta mucho la idea de gabinete, evidentemente es también como una curaduría, porque hay referencias al cine, a la literatura, a la poesía, pero también, digamos, a un nivel menos legítimo, si se quiere, que es el de las culturas populares. Yo soy de una familia de origen campesino, donde, por ejemplo, la música popular ha sido muy importante. No sé, por ejemplo, la música mexicana, que en Colombia es tan importante, o el tango. ¿Sí? Entonces, hay algo de esas referencias que yo creo que lo que muestran es que lo vegetal siempre genera una gran curiosidad. Que lo que más me interesa también en este momento es que las plantas representan respecto de lo humano un tipo de otredad, un tipo de alteridad muy particular y creo que eso, querámoslo o no, va a refigurar completamente muchos de los presupuestos de la filosofía, de la teoría de la ficción, de la lingüística y eso me gusta bastante, como que las plantas de una u otra manera desacomodan. Y bueno, Buenísimo. Otra cosa que me parece muy interesante de este ensayo es la manera en que tus referentes culturales y este gabinete de curiosidades, de provocaciones vegetales que vas presentándonos, te remite a tu propia historia personal, a tu propia flora personal. Esta es una idea muy importante y creo que se va desenvolviendo de esa manera para indagar en aquellas plantas familiares que han tenido una presencia permanente, en aquellas historias alrededor de estas vegetaciones, estas mitologías personales que también vas entretejiendo. ¿Nos puedes contar un poco justo sobre tu background campesino, sobre tus abuelos? sí, mi mamá se fue a Medellín, mi mamá es la hija menor, llegó de un pueblito del oriente antioqueño que se llama Sonsón, llegó como a los 4 o 5 años, entonces es una mujer, digamos, como citadina. Mi papá sí estuvo hasta los 19 años en su pueblo, que se llama Guatapé. Antioquia hoy en día es un pueblo muy turístico, tiene un gran embalse. eh, y digamos que los dos cargan distintos tipos de memoria vegetal. El subtítulo del libro es un ensayo sobre la memoria de la flora y mi objetivo fue ser completamente ambiguo con el de, con la preposición de, porque por supuesto se insinúa la posibilidad de que las plantas tengan memoria, pero también el de se refiere a la memoria nuestra, es decir, a la memoria que tenemos de las plantas. Y sí, digamos, ellos tienen como cada uno, y digamos por ahí derecho mis abuelos, que ya murieron pues hace tiempo, mis tíos, mis tías, mis primos, como una memoria de lo vegetal bastante importante por distintas razones. Las familias antioqueñas son, digamos, grandes, ya no, pero digamos, mi mamá tiene 9 hermanos, mi papá 11, y así, digamos, mi suegra tiene 14 hermanos, familias muy numerosas, y eso pues digamos es como un gran yacimiento de recuerdos. Entonces bueno, aparecen cosas muy disímiles también. El libro no tiene ningún tipo de exposición jerárquica, es un ensayo, en cierto sentido es caprichoso como en su organización, medio vegetal también, y por ejemplo pues hay cosas como qué sé yo, que mi mamá tiene una planta ornamental que fue uno de sus regalos de matrimonio.
y esa planta está con ella. ¿Sí? Yo voy a cumplir 50 años, 49, y pues yo siempre he visto esa planta, está ahí. A veces ha habido que cambiarla de maceta porque se ha quebrado, pero son, o sea, 50 años una planta ornamental, que además ha florecido solo una vez, que yo recuerde. Entonces esto es como muy especial y claro, esta compañía de ese ser vegetal, además que ha estado con mi mamá como en 9 o 10 casas donde ha vivido, es como es algo significativo, tan significativo como la flor del jazmín tropical que llega al herbario de una niña en Nueva Inglaterra, como el árbol este de Hiroshima del que nadie sabe nada y que está ahí como en un lugar. Entonces eso aparece y luego aparecen asuntos un poquito más como de la vida práctica. A mi papá todavía alcanzó a tocarle, mi papá tiene 77 años, pero alcanzó a tocarle algo de lo que en Colombia se conoce como la arriería, ¿sí? Digamos, este servicio comercial y de transporte que hay en zonas de montaña de difícil acceso. El arriero tiene una repa de mulas, ¿sí? Todavía existe, digamos, es una posibilidad. Llevaban, digamos, durante la primera mitad del siglo XX fue así, llevaban mercancía a lugares muy apartados y sacaban normalmente productos, no sé, tomate, café, caña eh, y cosas de ese estilo. A mi abuelo le tocó un poco pasar de un momento, digamos, de dedicación agrícola como a muchas cosas. Mi abuelo sembraba yuca, plátano, café, tomate, caña, una cantidad de cosas a lo que se conoció después como la bonanza cafetera, una gran política nacional de monocultivo que supuestamente iba a montar a Colombia como un rol de exportador del mejor café del mundo y que esa iba a ser, digamos, como la principal actividad. Entonces, esa transformación, por ejemplo, estaba, a mí me tocó mi abuelo, sembrando y recogiendo café, entonces como crecí un poco muy cerca de una finca cafetera, una experiencia como olfativa, auditiva, visual muy especial en algunas zonas de Colombia. Pero también otras cosas, por ejemplo, al recordar pues esta situación de esta tía mía y este primo mío que enfermaron, estuvieron en cuidados intensivos, surgió un recuerdo como que yo no tenía tan presente, y es que en esas familias tan grandes, pues yo tengo como 80 primos, es una cosa así como que ni los conozco a todos, algunos no me acuerdo del nombre, pero entonces era muy posible siempre tener un primo o una prima casi estrictamente contemporáneo de uno, que la aleatoriedad daba. Entonces, mi prima Estela fue mi prima contemporánea, creo que teníamos unos pocos días de diferencia en el nacimiento, y mi prima tuvo una parálisis. Entonces, creo que esa idea es muy importante dentro del libro porque pues estábamos en una situación como de suspensión de la productividad y el movimiento, estábamos quietos, una suerte de ralentización de los ritmos de la vida. Había dos de la familia enfermos que estaban ahí y en los chats de WhatsApp aparecía permanentemente esa idea de lo vegetal, están como un vegetal, están vegetando, podrían quedar paralíticos. Digamos, como pensar en eso. Y en mi prima Estela, que después murió, fue como muy especial. O sea, como que mi capacidad de recordar lo que hacía mi tía Ana y lo que hacían mis primos con ella, era esa idea como del cuidado muy parecido al que se tenía con una planta, porque a ella pues prácticamente la tenían que mover, digamos, para todo, la tenían que bañar, alimentar, no se podía mover. Y esa idea como de ser vegetal es muy fuerte allí. Entonces sí, ese es otro dato. Y el otro que me parece importante, que me lo mencionan mucho, es que también hay una cuestión de género que es importante, porque pues en mi familia, digamos, la que estaba más ligada al campo, aún hay parte de la familia ligada al campo, siempre las actividades, digamos, pesadas, vinculadas con lo agrícola, eran de hombres, ¿sí? Mientras que la dimensión como estética, ornamental de las plantas era y es, ya no tanto, es un poco de las mujeres. Bueno, yo vivo cerca de donde vive mi papá, yo
de alguna manera volví al campo, pues hay como una cosa de decepción un poco del padre que cree que su hijo va, no sé, a entrar en un negocio agrícola, algo así, y ve un poco que el hijo como que sembraba una florecita, ¿no? Entonces eso está también ahí, y todo eso para decir que en mi familia, como que la memoria vegetal, sobre todo, y la sensibilidad hacia lo vegetal, están las mujeres, como en mi mamá, en mis tías, mis abuelas, más en mis abuelos, en mi papá o en mis tíos. Pero si hay una cosa como de relación con la tierra, y una vez estuvieron en la ciudad algunos, como de llevarla hacia allá, la memoria vegetal, y tratar de expresarla. En ese contexto, por ejemplo, me parece muy interesante la idea que uno puede establecer entre lo vegetal y la riqueza. ¿Sí? Por ahí en alguna parte, la familia de mi mamá existe como un dicho, y es que una casa con plantas nunca se ve mal, nunca será pobre, nunca se verá como una casa pobre, y eso me parece algo como un aprovechamiento de lo vegetal, que es muy bonito también. Y fíjate que tocas con esta parte del valor, el valor estético, el valor económico, pero también el valor emocional, ¿no? Y aquí me voy a permitir leer un fragmentito porque hemos hablado de lo poético que es el texto, de muchas cosas que creo que ya vamos viendo por dónde va pintando este ensayo, pero creo que esto explica también justo ese amor por el cultivo, no en una escala industrial ni en una escala de producción de consumo, sino más bien de deleite estético y de emocional. Y estoy leyendo, estoy citando. El jardinero y el huertero aficionado puede afirmar que el amor a las plantas es quizá el único amor correspondido, la única cosa viva que devuelve en la misma cantidad que recibe y más. Creo que si uno lo entiende así, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te pueden cuestionar que te dediques a una escala o a florecitas, ¿no? Pero no solo eso, también estábamos hablando de, esta es la parte emocional, sensible, el tema del descubrimiento personal que tocabas en tanto las historias familiares, pero también del ético, que creo que aquí va a ser un buen momento para que vayamos cerrando y abramos la conversación. Y me gustaría también lanzar la provocación desde el mismo texto, porque creo que esto engloba perfectamente lo que explora desde un lado estético, desde un lado científico, desde un lado mucho más narrativo. Y hay un fragmento que dice, quienes mantienen abierta la posibilidad de la forma no somos los humanos con nuestra imaginación, ni siquiera las inteligencias artificiales, sino las plantas, los hongos, los minerales. Descubrir una planta o una nueva rana es un acontecimiento estético, ya que el mundo empieza a conocer una nueva cosa real que amplía el territorio de la forma y de la figuración posible. Las plantas no solo serán la avanzada en la colonización de otros mundos, sino que son la vanguardia de las formas. Me parece que esto habla justo de una ética y de una estética que puedes ayudarnos a hacer como ese cierre que es, me parece muy contundente en toda la exploración, pero que también da un espacio muy alentador para que sigamos indagando en esta posibilidad de estos reinos que mencionas en este párrafo. Sí, yo creo que la idea de las plantas como una referencia existencial y una referencia política está pues un poco más desarrollada en que he hecho después. Acabo de publicar un pequeño texto en Colombia que se llama Escribir con las plantas, porque creo que hay una diferencia central entre tenerlas como objeto, como tema, y el aprender de ellas. Y allí pues hay una referencia que me gusta mucho dar siempre. Justo cuando estaba terminando el libro, conocí un libro que estaba escribiendo un filósofo brasileño, a quien después conocí, con quien después trabajé, que se llama Evandro Nascimento. Evandro Nascimento, un profesor que trabajó mucho tiempo en Río de Janeiro, hoy está jubilado, fue discípulo de Jacques Derrida, fue traductor de algunas obras al portugués, e hizo con él uno de sus últimos libros, precisamente ese libro de conversaciones que se refiere a la solidaridad con los vivientes, ¿sí? Que yo creo que es el punto, digamos, como
tiene un concepto que a mí me gusta mucho en su libro, y es el concepto de que las plantas son alteridades, pero son alteridades vecinales, alteridades compañeras. La palabra en portugués refiere más como a vecindad, pero me gusta mucho la idea de que las plantas son compañía. Y en ese sentido, como pueden solucionar problemas mejor que nosotros, mejor que los animales probablemente, es muy importante quizás aprender a leerlo y aprender a entender hacia dónde se dirigen y a dónde apuntan. Y por eso, pues también en algún texto reciente que escribí sobre La Vorágine, una novela colombiana que está de centenario este de 2024, es como la gran novela de la selva, y que yo también la leo como la gran novela sobre lo vegetal. Esa idea es muy clara, esa idea es muy clara. Parece que tenemos que saber escuchar a las plantas, entender cuál es su camino para poder intentar, digamos, recuperar algo de lo que hemos perdido. Entonces sí creo que esa idea del camino vegetal, de la planta como un lugar de referencia para entender mejor el lugar donde estamos es fundamental. Las plantas pues nos preceden en muchos saberes, ¿sí? El saber sobre la respiración, probablemente el saber más importante que existe y que no valoramos del todo. Ayer en una presentación que hicimos en Ciudad de México, en Huerto Roma, recordábamos una cita de Elías Canetti. Elías Canetti en uno de sus apuntes dice que la única libertad posible, la que quizás podrían no quitarnos, más que Canetti no vivió hasta la época en que nosotros estamos, porque Canetti dice que esa libertad que no nos pueden quitar es la libertad de respirar, ¿sí? Pero hasta eso, digamos, lo hemos amenazado, y allí de nuevo las plantas están, digamos, como con su autonomía, con su resiliencia, con su capacidad de mejorar el ambiente, un poco sirviendo de ejemplo, ¿no? Entonces, pues hemos aprendido de ellas eso. Probablemente la idea de belleza provenga de ellas. Pues nada, como que es muy posible que sean una referencia que va más allá. Como, ¿qué lugar tiene entonces la ficción, el arte, todas estas especulaciones que podemos hacer para pensar en el futuro? Es lo que ahora más me interesa. Y yo creo que las ficciones, sobre todo si no están centradas justamente, van a tener un lugar muy importante en el futuro. Junto con el derecho, es necesario un desplazamiento del derecho hacia el derecho ambiental. Probablemente hay que ampliar la noción de sujeto de derechos, de lo humano a los bosques, a los humedales, a los ríos, como ya ocurrió, por ejemplo, en Colombia recientemente tuvimos un fallo de la Corte Constitucional en el año 2016 que otorgó, reconoció el río Atracho, que es uno de los ríos más caudalosos de Colombia, un río que va, digamos, a la costa pacífica, como sujeto de derechos. Recientemente la Justicia Social para la Paz, la Justicia Transicional creada después del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, que reconoció el río Cauca, el segundo río más largo de Colombia, como víctima. Entonces creo que ficción, derecho y política se van a acompañar en algún momento, y creo que ese podría ser el papel que tengan estos libros, como pasar un poco de la experiencia personal con las plantas para darles un lugar, digamos, como agentes, como lugares especiales ya para toda la sociedad. Entonces, ese es como el punto que sigue, me parece. Buenísimo, muchísimas gracias, Efraín. Por favor, nos gustaría que ustedes participen. ¿Alguien tiene un comentario, una
tocas una cosa importante que es el tema de la discusión sobre el patrimonio, ¿sí? Y si quizás esa noción de patrimonio se puede extender de los bienes culturales un poco al espacio natural. Para quienes no sepan, la Feria de las Flores es la feria de mi ciudad y gira en torno a una tradición que existe en uno de los corregimientos de Medellín. Medellín es, digamos, pues, la capital del departamento, pero tiene, no sé cuál es la unidad territorial correspondiente acá, como zonas rurales, como las veredas, los corregimientos, y uno de esos corregimientos grandes es Santa Elena. Y en Santa Elena hay una tradición, pues, como del siglo XIX, final del siglo XIX, y es la del cultivo de flores que iban a venderse a la ciudad, digamos, como al mercado de la ciudad, y que los campesinos llevaban normalmente a cuestas en unas pequeñas sillas. Por eso se conoce como tradición silletera. El oficio silletero, que no es patrimonial todavía, han hecho muchos intentos por convertirlo en patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Es una práctica donde están hombres y mujeres, es así, donde son como muy importantes los dos roles, y hay, digamos, familias que se van, digamos, como heredando esta tradición, y es bastante bonito. Lo del eje cafetero es un poquito distinto porque el paisaje cultural cafetero, que así se llama, sí tiene una declaración patrimonial. Yo creo que en este caso lo que hay que preguntarse es la eficacia que tienen declaratorias de este tipo, o por ejemplo pronunciamientos jurídicos, sentencias de ley como con base ambiental. En el caso de lo que les contaba del río Atrato y del río Cauca, es que contrario al escepticismo que mucha gente experimenta frente a eso, porque todo el mundo dice como que está muy bien, el Atrato es un río es sujeto de derechos, ¿y qué? Igual sigue habiendo minería ilegal, hay tráfico maderero ilícito, es una de las zonas más conflictivas con el tránsito de migrantes. Estamos hablando de la subida hasta el tapón del Darién, que son los límites de Colombia y Panamá, que es una zona caliente, fuerte, de paso de migrantes y trata de personas, pero la respuesta es que este tipo de decisiones son vinculantes, entonces crean, digamos, escenarios. Entonces yo creería que una búsqueda de declaración patrimonial a través de la legislación que tenemos puede ayudar, pero probablemente también tenemos nosotros, estudiantes, profesores, que podemos hacer estos pequeños esfuerzos, mirar un poco la perspectiva que tiene la literatura, el arte, y siempre, digamos, como el compañero que puede hacer la investigación científica que se persigue con este tipo de finalidades. Porque quizás lo que hay que preguntarse frente a la relación con las plantas es qué sentido tiene seguir hablando como de riqueza natural o algo así. Me parece que es una expresión que quizás haya que replantear. Pero nada, lo que tenemos los seres humanos probablemente es poco, ¿cierto? Las leyes, la tecnología, la imaginación, la ficción, la poesía, pero pues si no es con eso, pues no vamos a poder hacer nada. Pues no. Gracias por recordar ese escenario patrimonial, que yo creo que también es importante, porque también ahí, digamos, en el mundo de la gestión cultural, de la industria creativa, probablemente haya mucho por hacer en función de una causa común. Creo que la protección medioambiental es una cosa que nos compete a todos, y el campo mío, que es el de las humanidades, la literatura, como que es un campo que muy a regañadientes y muy tarde está entrando en el asunto, pero hay que hacerlo porque probablemente el problema fundamental es filosófico, es un problema como de orientación, como de diseño de nuestra mentalidad y nuestra actitud frente al mundo, pero todo eso sin duda creo que ayuda. Como anécdota veníamos practicando en el auto y le comentaba que había estado en Medellín en la Feria del Libro, que se hace precisamente en el Jardín Botánico, y le da otra absolutamente
otra lógica al ir a buscar textos, al ir a explorar universos e ideas, ¿no? Es un jardín botánico espectacular y bueno, creo que se convierte en un paseo que tiene mucho más estímulos, ¿no? Entonces me parece que también es muy afortunado, como lo del árbol de Hiroshima, que también es muy afortunado y que no es aleatorio que estas sean como todas las cosas que te circundan, ¿no? Si quieren les cuento al final en algún momento qué pasó con el árbol. Ah, sí, o los dejamos para que lean el libro. No, pero sí se puede decir algo, es que claro. el árbol, cuando yo me gané este premio, hubo como ese ruido que ocurre un poco cuando algo, digamos, pasa con medios. El fallo de este premio lo dieron en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces hubo como una nota de un periódico mexicano que fue donde apareció primero el asunto. Y a mí me pareció muy particular porque eso despertó, después lo entendí, como un tipo de preocupación entre las directivas de mi universidad. Porque el árbol no estaba en ninguna parte. O sea, era muy obvio que no le habían dado tanta importancia. Entonces, supe después que hubo una búsqueda muy exhaustiva para ver dónde estaba el pinche árbol, ¿no? Entonces, bueno, estaba en una matera y en algún momento yo ya estaba en el proceso de edición de este libro y llevaban las fotos. Estaba en una materita, como en muy malas condiciones, tal cosa. Bueno, en algún momento, pues no sé cómo será aquí en la universidad. Mi universidad es una universidad de mediano tamaño, pues yo tengo, digamos, como algún tipo de contacto con las directivas principales, recibí algún tipo de felicitación, pero me mandaron a decir un poco como, bueno, ¿qué quiere que hagamos con el árbol? Ya no nos echó a andar. Sí, como que sí, se convirtió en un problema. Entonces, bueno, pues yo dije, pues siémbrenlo. Yo sé que aquí ya hay muchos árboles, un poco no hay espacio, pero si quieren siémbrenlo. Y si no, yo me lo llevo. No hay problema. Y lo sembraron. Entonces, bueno, digamos, los editores de este libro dicen como, bueno, que la literatura no sirve para nada, un premio no sirve para nada. Bueno, este libro sirvió para que plantara el árbol. Ahí está, estamos esperando que se adapte, pero ahí lleva ya casi 2 años y va bien, va bien. Lo sembraron como con todas las condiciones, muy especial también porque también me preguntaron como que si quería algún tipo de señalización, una placa o algo así, porque estos árboles de Hiroshima y Nagasaki, volviendo al tema del patrimonio, son objeto de protección por parte del gobierno japonés. Lean sobre eso, es muy especial. Estos árboles son patrimoniales y son objeto de un tipo de legislación especial, además porque las fundaciones que se han animado a repartir semillas de Hiroshima y Nagasaki son una de las fundaciones que fue la que llevó este árbol, es de una persona que sobrevivió a un bombardeo porque uno de estos árboles muy viejos y muy grandes le hizo pantalla. Entonces hay una cosa como de ese destino, como de la supervivencia humana entretejido con la supervivencia del árbol. Entonces, bueno, en la universidad ya había un chiste como, bueno, estos árboles sobrevivieron a Hiroshima y lo trajeron acá, no va digamos, como a sobrevivir a la burocracia. Pero ahí está, digamos, se sembró y nunca hubo ninguna placa, ninguna señalización. Entonces tiene como un lugar anónimo que es muy importante. En temas identitarios aquí en Querétaro tenemos, que te iba a traer una de las espinas, hay un árbol, que es el árbol de la Santa Cruz, del templo de la Santa Cruz, que también tiene forma de cruz y es muy interesante, ¿no? Porque finalmente sí representa mucho de la fundación de la ciudad de Kioto y nos puede contar un poco más, pero es muy singular y la verdad es que yo no conozco ningún queretano que no tenga una espinita del árbol de la Santa Cruz en su casa, seas lo que seas, ¿no? Sí, te vamos a ir, ya pasamos, pero me refiero a donde voy siempre hay un árbol. Sí, hay un árbol, pero importante, pero que aparte se supone que nace de una noche, o sea, de la noche, o tarde noche que lo olvida, un fraile que se lleva un globo, sí, con su bastón, que lo olvida y que retoña y que a partir de ahí. Pero es lo mismo, la resiliencia. Totalmente, pero creo que este es también algo muy latinoamericano, ¿no? De los mitos locales desde la singularidad de cierta feria, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo. Buenísimo. Gracias. Bueno, después le voy a ceder la palabra a la doctora Paz
Patti, porque a lo largo de la conversación yo veía que se iba moviendo, se iba moviendo. Claro. Pero yo de verdad quiero agradecerte el que a través de este texto nos pongas a reflexionar sobre muchas cosas. De entrada, este afán que tú dices, ¿no?, de descentrar al hombre de este escenario que desde el mito fundacional de la creación pues nos puso como los amos y señores del universo, y esta idea, ¿no?, de crecer y dominar a la tierra y someter a la naturaleza, que pues ha sido el eje que nos ha conducido por lo menos hasta estos momentos, ¿no? Y esta idea de que la naturaleza tiene que ser sometida, pues la encontramos expresada de múltiples formas. En algún momento, por ejemplo, recuerdo los jardines del siglo XVIII, estos jardines que están perfectamente trazados, geométricos, en donde se nota la racionalidad humana y que va acorde con esto de dominar la naturaleza. En oposición luego a los jardines románticos, ¿no?, en donde la idea es que la naturaleza crezca en toda su exuberancia y que pues nosotros tendríamos que ser una parte con ellos. Pues esa parte de descentrar al humano me encanta. Pero además también pues nos has dado elementos para repensar cómo hemos representado a la naturaleza y cómo en este afán de clasificar y de darle un lugar dentro del conjunto del conocimiento y de la ciencia, pues nos afanamos en clasificarlos, en nombrarlos y por supuesto a partir de sus cualidades o de sus virtudes decir que son buenos o que son malos, y que en función de eso tendrían que existir o tendrían que desaparecer. Y ya luego el asunto del género con las plantas, inmediatamente después de que mencionaron este asunto vino a mi cabeza la idea de la mala madre, ¿no?, que seguramente ustedes conocen esta planta, ¿no?, la mala madre, y tú dices, ¿por qué mala madre? Pues porque sus hijos están así colgando, ¿no?, y entonces no los cuida, no los protege, ¿no?, es una mala madre. O la idea que también la música popular ha proliferado de que las mujeres somos plantas trepadoras, ¿no?, somos como una hiedra y que vamos ocupando los distintos espacios. Entonces creo que todas estas cosas que tú has señalado en el texto son de verdad provocaciones para que repensemos, ¿no?, cómo vamos construyendo esta idea acerca de lo viviente, pero de manera particular ahora de las plantas, y cómo estas representaciones históricas acerca pues las hemos dejado plasmadas en la literatura, en el cine, en la pintura, en la música, en las distintas artes, y bueno, creo que eso ya es como un gran paso adelante, ¿no?, el hecho de que nos pongamos a pensar cómo ha sido, pero sobre todo esto que tú planteas, ¿no?, cómo sería de aquí para el futuro, qué tendríamos que estar repensando sobre el papel que debe jugar el ser viviente, la naturaleza y por supuesto las plantas en el mundo del futuro. Entonces, ese es mi agradecimiento porque nos das la oportunidad de pensar y por supuesto ya luego cada quien leerá el libro y tendrá sus propias reflexiones, pero ahora sí le quiero pasar el micrófono a Patti. No, pues muchas gracias, pues gracias por estar aquí. Pues gracias, ahora sí que estar aquí en el pequeño jardín botánico que tenemos, y pues bueno, que puedas conocer otras plantas. Y bueno, ya reflexionando, pues la verdad es que sí es muy interesante esto del ensayo, es como personal, ¿no? Todo esto de las ideas, de los sentimientos, y yo también así como pensando de que siempre las plantas han estado rodeando a mi familia, ¿no? Yo tengo una planta desde mi bisabuela que la tenía y la seguimos teniendo, ¿no? Ahí la planta. Entonces, y pues bueno, soy bióloga y pues más me empezó el amor a las plantas, tuve grandes profesores que aquí están y pues bueno, ahora sí que formar y seguir trabajando en esto de las plantas, como les digo a los estudiantes, pues las plantas nos dan oxígeno, nos dan todo, comida, y mezclar esto con el arte porque hasta ellas mismas en su crecimiento, ayer veíamos un helecho arborescente, que así que nos quedamos, wow, magnífico, desde el Jurásico estas plantas están y hasta en crecimiento, o sea, todo, cómo pueden ser las plantas forman parte
digamos que yo en principio tendía como a las grandes plantas, las más vistosas, o los árboles más singulares. Pero ahora que estabas hablando de trepadoras, me gustan mucho las plantas que se adhieren a las paredes. Acabo de escribir algo sobre un pequeño ficus que hay en Colombia, es una planta que se llama uña de gato, que te tapiza un muro completamente en pocos días. Creo que en general lo que me gusta ahora de las plantas, más que su aspecto, que probablemente fue lo primero que me atrajo, me llama mucho la atención su diversidad formal. Es impresionante para las personas a las que les interesa la teoría de la imagen o la teoría del arte. Esto debe ser claro, o sea, la morfología vegetal, al igual que la fúngica, están como dentro de un territorio tremendo, de una gran diversidad. Me gusta mucho como la idea de comportamiento. Entonces las plantas que más me llaman la atención son plantas que tienen como comportamientos un poco insumisos por momentos, y eso me gusta mucho. Entonces creo que esa planta que es capaz de imponerse o hacer algo, o que tiene una conducta que es muy evidente, me llama mucho la atención. También me parece muy interesante el aprendizaje que pueden tener. Entiendo que lo pueden tener, y eso es extraordinario. Pues de repente las que como que son capaces de hacer cosas que son increíbles. Me gusta mucho. Okay. Doctor. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye? No sé si lo Gracias. ¿Sí se oye? No importa. Bueno, yo soy botánico y sí quiero agradecer mucho este esfuerzo que hiciste en escribir un libro así, porque generalmente se nos critica de por qué nosotros conocemos las plantas y tenemos muchas anécdotas y nadie lo sabe, o pocos lo saben. Primero porque sabemos de plantas pero no sabemos escribir literatura, o no sabemos comunicación de la ciencia. Entonces creo que cuando hemos tenido éxito es porque nos hemos juntado con gente como tú, o con gente que comunica el conocimiento. Y obviamente tenemos muchas anécdotas. Yo quisiera hablar algunas, solo voy a decir una o dos. Una es, yo trabajé en un pueblo en Tamaulipas, un pueblo muy chiquito, y estaba entrevistando a la gente para qué usaba las plantas. Y en su jardín, ellos le llaman solar. Entonces fui a los solares de la gente, pedía permiso, y una señora no quiso que pasara a su casa. Dije, bueno, está bien. Y ya pasé otros, estuve viendo para qué usaban las plantas y cuáles usaban y demás. Y ya después de tiempo, que ya me tuvieron más confianza y demás, pues le pregunté a la señora, ¿por qué no me dejó pasar? Dice, porque no tenía plantas casi. Me acababa de casar y casi no hay plantas. Y aquí, la jerarquía social no es el dinero, son las señoras que tienen más plantas en su casa. Entonces, wow, eso es una cosa que me impresionó mucho. Y la segunda es otra vez que estaba también en la zona allá y pregunté por una planta que estaba, es una roseta, que estaba pegada en la pared, y ya le dije, ¿y esa? Esa es una guapilla, dice, pero esa nada más la usan los pobres y los animales. Y dije, bueno, entonces ahí me pasé como 3 años que iba y venía trabajando, y luego me dijo otro año, dice, esa misma, si está muy desesperado y tiene mucha sed ahí en la zona seca, en el desierto, pues agarra el cogollo y lo chupa y lo va a salvar de la sed, va a saciar su sed. Y dije, bueno, pues no más los animales ni los pobres, sino también los sedientos. Y la siguiente, ya al final que terminé el estudio, me fui a despedir de todos, y me dice la señora, se me olvidó decirle una cosa más. Dice, ve, ese muchacho era un muchacho muy alto, muy fuerte. Dice, él cuando nació se murió su mamá, y lo criaron con guapita. Entonces es algo muy interesante, porque le están dando el valor de la leche materna, pero no se lo dicen a cualquiera, ni tienen por qué decirlo. El día que yo llegué a esa comunidad me dijeron que
bueno, no sé si sabes, pero me dijeron que si era del PRI, que es el partido que estuvo aquí. ¿Usted es del PRI? No, dice, viene por peyote, porque pues era joven y todavía no tengo la dice, viene por peyote. No, vengo a conocer las plantas, hermano. Entonces, sí es interesante, porque dice, ¿por qué le va a decir ese valor a cualquier gente que llega que puede ser hasta el PRI? Pero ya que te tienen confianza, sí te dicen cosas muy, muy interesantes, como eso, de que tiene el valor de la leche materna esa planta, que no se lo van a decir a nadie, ¿no? Entonces, creo que yo cerraría con estas dos cosas. Sí hay muchas cosas interesantísimas de la que la gente tiene relación con las plantas, y la otra es que qué bueno que haya gente como tú que puede dar a conocerse. Muchas gracias. Necesito leerte esta frase, doctor, porque dice: el botanista debe esperar siempre un gesto de desconfianza entre quienes lo ven recolectando hojas. Ahí está, Una imagen. La vorágine termina con el primogénito de Arturo Cova y Alicia. Es que todo como que se conecta. En un sueño que tiene Arturo Cova, Alicia dice que es una planta epífita. Aparece eso. Y el primogénito, el niño que tienen y que nace 7 mesino, lo alimentan con leche de ceje, no lo alimentan con leche materna, que es uno de los gestos de la novela para hablar de que el futuro es vegetal. Eso creo que es muy especial. Bueno, muchas gracias por esas anécdotas maravillosas. ¿Tú ibas a decir algo? Muy rápido. Bueno, pensando en que vivimos, y esto los posmodernistas nos lo anunciaron desde hace 40 años, Lipovetsky y otras gentes, que vivimos pues, en una sociedad de simulacro del artificio, y que la vida natural se enfrenta todos los días a ese simulacro y al artificio, las plantas de plástico, las proyecciones para simular jardines que no existen, sino que son una proyección, las aplicaciones digitales para escuchar música de la naturaleza, un río que estamos oyendo en una aplicación digital para poder dormir, y entonces para entrar en un estado de relajamiento. Entonces, esta sociedad que está optando por el simulacro permanente, entre otras cosas de la naturaleza y de otras formas vivientes, ¿cómo podemos enfrentar esas inercias, esos impulsos, a veces de mercado, a veces de estilo de vida? ¿Cómo los podemos enfrentar para recuperar el gusto por lo natural, por los jardines, por las plantas, por entender esto que tú nos propones como compañeras? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ya los estudiantes de naturales tienen todo un camino trazado, pero los que venimos de otras disciplinas, ¿qué podemos hacer? Lo que creo es que lo que dices dispara hacia muchos lados. Quizás no como intentando escurrir el bulto en las cuestiones complejas, pero sí quisiera como ir a... Hay una anécdota que me llama mucho la atención, está ahí en este libro, y yo creo que es uno de los grandes tweets, de los grandes trinos, ya no sé cómo se dice, en la red social como de la historia. Es que Elon Musk, no sé si saben, crea en algún momento como un estímulo económico para crear alguna máquina, alguna invención, una patente de invención para purificar el aire. Y hay alguien que le responde ese trino de una manera muy especial y le dice: señor Musk, eso ya está inventado, se llama árbol, ¿no? Bueno, digamos que eso resume un poco lo que a mí me interesa. De todas formas, yo sí creo que es importante como renunciar a cualquier tipo de ingenuidad. Yo creo que es necesario en principio reconocer que probablemente esa idea de naturaleza primaria, intocada, que está más allá de lo humano, probablemente no existe, y creo que eso no está quizás a nuestro acceso. En parte porque pues también se ha estudiado, se ha investigado, el destino vegetal está entretejido con nosotros. O sea, hay unas especies que claramente nos han domesticado, hay plantas que han hecho jardinería con nosotros y que se han impuesto. Nosotros nos podemos encontrar en la memoria de los árboles, estamos ahí, dejamos una huella. Entonces creo que puede ser difícil pensar como en un tipo de naturaleza que esté ahí, como para que vayamos desde otro lugar. Lo que sí creo es que
necesitamos probablemente pensar en la bioinspiración en distintos niveles. Vamos, en el diseño, creo que algo de eso se está viendo, en soluciones, y es extraño, evidentemente, que en las áreas nuestras hayamos sido más reticentes, ¿cierto? Creo que a la filosofía le ha costado mucho más, digamos, como asumir eso, pero lo entendemos, porque probablemente le cuesta más renunciar a, digamos, como a esos patrones jerárquicos que están ahí. Entonces yo diría que esa sería una primera renuncia. Y creo que lo otro que hay que hacer, pues es lo que está pasando aquí, y es esa posibilidad de confluencia de distintos ámbitos para trabajar. Creo que llegó el momento de superar un poco esos compartimentos estancos, y creo que la necesidad de que el arte, la filosofía, la política del derecho trabajen con la ciencia es cada vez más importante. Yo creo que el problema de la hiperespecialización también es un resultado como de esa escisión de lo natural y del entorno. Entonces creo que nada, es un poco como asumir los propios lastres, los que ya tenemos, y entender que, ¿por qué no? Quizás el simulacro también puede ser una vía de acceso al encuentro de soluciones, pero de acuerdo en las facetas problemáticas de eso, y especialmente en el modo en que coexisten políticamente cosas como que las plantas estén de moda, porque están de moda. Un poco por eso un libro como este se gana este premio. O sea, ayer hablábamos en Huerto Roma que hay una luz editorial de cosas vinculadas con hongos y con plantas, pero yo creo que es porque la gente está inquieta. Hay una gran ansiedad ecológica, y creo que la pandemia disparó una serie de preocupaciones que están ahí. Entonces yo creo que cualquier solución que se quiera emprender tiene que pasar por estos espacios donde convergen el mundo editorial, la gestión cultural, la academia, la investigación y este diálogo de saberes, donde están pues no solo los saberes, digamos con S mayúscula, sino los saberes un poquito despreciados. Me parece muy bien que aparezcan acá, que están, digamos, en tantos pueblos y comunidades. Entonces, bueno, como por ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando ¿Y qué tienes ahí en la mano? Bueno, yo solamente quiero agradecer, realmente me quedo con la plática, el que nos abre los ojos para valorar lo que hacen las plantas de nuestras vidas. Todos y todas, todos los días tenemos contacto con plantas, ya sea a través de la alimentación, del uso ornamental, de la aromaterapia, que ahora está de moda también, etcétera, pero a veces no somos conscientes de ese trato que tenemos todos los días, ¿no? Y por otro lado, quiero invitar a quienes no son de la facultad, quienes son, pues obviamente el conocimiento y todo el valor que tienen estos seres vivos, pues lo tenemos presente todos los días, pero quienes no son, quienes son de artes o de lenguas y letras, o de alguna otra facultad o de alguna otra área dentro de la universidad, invitarles a que vengan a la facultad y conozcan estos espacios que tenemos las personas, los investigadores, las investigadoras, los técnicos, los estudiantes, que ellos al tener todo este conocimiento diario, esta cercanía diaria con estos seres vivos, pues tienen un conocimiento muy profundo de cada aspecto de ellas. Por ejemplo, cuando se habla del tema de reproducción de las plantas, es un tema impresionante, porque hay mecanismos que evolutivamente han desarrollado para irse propagando, por ejemplo, y a veces pasa por nuestros ojos estas semillas volando y no sabemos qué implica eso, ¿no? El ver cómo es el crecimiento de una planta, la forma geométrica que van teniendo, y que eso es arte puro, son cosas que yo les invito a que se acerquen aquí a esos espacios y conozcan pues a la gente de la facultad. Nos acompañan el día de hoy algunos pues docentes, investigadores que han estado pues durante estos últimos años y durante gran parte de su vida generando estos espacios que tenemos aquí. Por ejemplo, ahorita este jardín botánico, pero tenemos un herbario que es una biblioteca donde están plantas bien conservadas, bien cuidadas, donde se hace un trabajo excepcional. Tenemos muchos espacios pues que no me voy a tener a platicar de ellos, pero que les invito pues a que hagamos esto y que tiene que ver con lo que tú comentabas. Y mira, y hablando precisamente de los que somos queretanos, desde que somos niños, se nos habla de la historia, de cómo llegaron ciertos frailes a Querétaro y cómo con un bastón lo plantó ahí en un jardín y se empezó a dar este tipo de espinas, ¿no? Justo hace 2 años con estudiantes de horticultura ambiental visitamos una misión en la Sierra Gorda, que es la misión de Tilaco, y ellos al tener relación con el sacerdote que era el encargado de la parroquia de ahí, pues nos dieron acceso abierto para subir al techo
de la misión y podernos llevar, porque estas tampoco es que te las suelten así tan fácilmente. Entonces yo las tenía ahí en la oficina de ese viaje y pues te quiero obsequiar, no sé si sea posible, ya el doctor Luis y la doctora Maite, si se las pueda llevar a Colombia, pero bueno, te lo obsequio como un recuerdo de esta charla. Hombre, es como tener las llaves de la ciudad. Muchas gracias. Hermoso. Es como la venta de pero más interesante y con más poderes. Bueno, yo nada más quiero invitarles, quiero agradecer a la librería Pessoa que nos está apoyando con la distribución de los libros para que ustedes puedan acercarse, comprarlo ahora, si no posteriormente en la librería. Y aprovechen que el autor está aquí para que pueda firmárselo también. Y no se olviden, está el taller, vayan al taller, va a estar muy interesante poder continuar la exploración ahora en tanto su propia representación, por favor. Muchísimas gracias. Gracias.